cómo se organiza un viaje a una ciudad en la que parece imposible verlo todo. Esa fue la primera pregunta que nos hicimos al preparar nuestro viaje a Londres. Había tanto por ver y tantas formas de recorrer la ciudad que era fácil pensar que los días no serían suficientes. Entonces entendimos algo: el problema no era el tiempo, era el orden. Para que este recorrido tenga sentido, hemos organizado Londres por zonas para evitar desplazamientos innecesarios. 5 días pensados para recorrer Londres de la forma más lógica posible y que puedas adaptarlo fácilmente si dispones de más o de menos días. Y si ya conoces esta ciudad, esperamos que este viaje también te haga volver a sentir la magia de Londres. Somos Mónica y Fernando, bienvenidos a Londres. Comenzamos. Nuestro primer día nos lleva al Londres más icónico, ese que todos imaginamos antes de viajar por primera vez a la ciudad. Empezamos por el Londres de las postales, ese que has visto cientos de veces en fotografías, películas y series, pero que cuando lo tienes delante consigues sorprenderte igualmente. La ruta de este primer día la haremos completamente a pie. En pantalla te iremos mostrando el recorrido, las distancias y los tiempos aproximados entre cada parada para que puedas seguir el itinerario con facilidad. En los próximos días, cuando necesitemos desplazarnos a otras zonas de Londres, utilizaremos el Underground y te enseñaremos cómo moverte en él de la forma más sencilla. Acá, como ven, tenemos la torre del Big Ben atrás y ahora vamos a hacer otra actividad que es la noria de Londres, el London Eye. Nuestra primera parada es el London Eye. Inaugurada en el año 2000 para celebrar el cambio de milenio, esta noria de 135 metros de altura se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Londres y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Aunque no es una visita imprescindible para todo el mundo, si dispones de pocos días o prefieres invertir el presupuesto en otras experiencias, más adelante te enseñaremos miradores gratuitos, desde los que también se obtienen excelentes vistas de Londres. Así que no te preocupes si decides no subir, porque durante este viaje también vamos a enseñarte alternativas que merecen muchísimo la pena. Pero si es tu primera vez en la ciudad y el día acompaña, subir al London Eye puede ser una experiencia difícil de olvidar. En nuestro caso utilizamos el London Pass, que reservamos a través de Civitatis. Hay diferentes modalidades según la cantidad de días y el tipo de pase que necesites, así que te dejamos en pantalla y también en la descripción el acceso para que puedas ver todas las opciones y elegir la que mejor se adapte a tu viaje. Si tienes dudas sobre si merece la pena, más adelante publicaremos un video específico explicando cómo funciona y cuándo realmente compensa. Las vistas desde el London Eye nos parecen una de las mejores formas de tomar contacto con la ciudad. Desde sus cabinas es posible reconocer muchos de los lugares que iremos descubriendo durante los próximos días. A lo largo del camino verán al osito de Paddington en muchos lados. Paddington es mucho más que un personaje infantil, es todo un símbolo de Londres. Nació como un personaje literario en 1958, un pequeño oso llegado desde Perú y encontrado en la estación de Paddington con una etiqueta que decía: "Por favor, cuiden de este oso". Con los años, sus libros y posteriormente las películas lo convirtieron en uno de los personajes británicos más queridos y reconocibles. Por eso cuando recorras Londres vas a encontrar a Paddington por todas partes: peluches, tazas, imanes y todo tipo de souvenir. Justo frente a nosotros destacan el Palacio de Westminster y su inconfundible Big Ben, hacia donde nos dirigimos ahora cruzando el puente de Westminster. Tras cruzar el puente, llegamos al Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, y a su torre más famosa, la Elizabeth Tower, donde se encuentra el Big Ben, probablemente el reloj más conocido del mundo. Lo que mucha gente no sabe es que es posible subir a su interior y conocer de cerca el mecanismo del reloj y las campanas. Eso sí, conseguir entradas no es fácil. Nosotros lo intentamos, pero no llegamos a tiempo y nos quedamos sin ellas. Las entradas se ponen a la venta en la web oficial del Parlamento británico con 3 meses de antelación y suelen agotarse muy rápido.
Como siempre, en nuestro blog te dejamos el enlace oficial para comprarlas, además del mapa interactivo con el itinerario completo de este viaje para que puedas seguir la ruta paso a paso. Aunque lo hayas visto cientos de veces en fotografías o películas, estar aquí delante impresiona. El detalle de la torre y el ambiente que se respira en esta plaza hacen que sea uno de esos lugares que justifican por sí solos un viaje a Londres. Apenas unos pasos más adelante nos espera otro de los lugares imprescindibles de la ciudad, la Abadía de Westminster. Si el Big Ben representa el Londres más reconocible, la abadía guarda algunos de los momentos más importantes de la historia del Reino Unido. Aquí han sido coronados los monarcas británicos durante casi 1000 años y también acontecieron algunas de las bodas y funerales de la familia real. A pesar de la gran cantidad de gente que había esa mañana, entramos prácticamente sin esperar gracias al London Pass. La Abadía de Westminster es uno de los edificios con más historia del Reino Unido. Su origen se remonta a casi 1000 años y desde 1066 aquí han sido coronados prácticamente todos los monarcas británicos. Además ha sido escenario de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del país, como la boda del príncipe William y Catherine Middleton o el funeral de la reina Isabel II. En el interior destacan la impresionante nave central, la capilla de Enrique VII y el histórico trono de la coronación, utilizado desde hace más de 700 años para coronar a los reyes y reinas del Reino Unido. También merece una visita el famoso Rincón de los Poetas, donde descansa, por ejemplo, Charles Dickens y donde William Shakespeare cuenta con un monumento en su honor. Si te interesa la historia británica, este es, sin duda, uno de los lugares que más recomendamos visitar en Londres. Pero esto es solo el comienzo. A lo largo de este recorrido no solo veremos los grandes íconos de Londres, sino también algunos rincones escondidos que suelen pasar desapercibidos para la mayoría de los visitantes. Pero no todo en esta zona son monumentos. Llegamos al Red Lion, uno de los pubs históricos más conocidos de Westminster. Un lugar con mucho encanto y muy frecuentado tanto por londinenses como por quienes trabajan en el Parlamento. Si quieres vivir la experiencia de un pub tradicional en una zona tan emblemática de Londres, este nos parece una excelente opción para hacer una pausa en la ruta. Continuamos caminata hasta Horse Guards, uno de esos lugares que muchas veces pasan desapercibidos y que, sin embargo, nos parecen una parada muy recomendable. Aquí encontrarás a los soldados de la King's Life Guard montando guardia a caballo, una de esas estampas emblemáticas de Londres. Aunque permanecen completamente inmóviles, puedes acercarte para observar de cerca tanto a los jinetes como a sus impresionantes caballos. Si coincide con tu visita, también podrás presenciar el relevo de la guardia a caballo, una ceremonia mucho más tranquila que la del Palacio de Buckingham y que suele pasar más desapercibida. Si te interesa conocer más sobre la historia de este cuerpo militar, en el mismo edificio se encuentra el museo, donde podrás visitar los establos en funcionamiento y descubrir cómo se preparan los soldados y sus caballos para las ceremonias oficiales. Además, está incluido en el London Pass. Desde Horse Guards hasta Trafalgar Square, nuestro próximo destino, hay apenas unos 500 metros, unos 7 minutos caminando. En total llevamos recorrido aproximadamente 2,5 kilómetros. Llegamos así a Trafalgar Square, una de las plazas más importantes y animadas de Londres. Construida para conmemorar la victoria británica en la batalla de Trafalgar, está precedida por la imponente figura del almirante Nelson. Con sus fuentes, esculturas y el constante ambiente de artistas callejeros y visitantes, es uno de esos lugares donde siempre merece la pena detenerse unos minutos. Pero si hay algo que diferencia a Londres de muchas otras capitales, es su extraordinaria oferta de museos gratuitos. Una oportunidad única para disfrutar de colecciones de primer nivel sin tener que pagar entrada.
Y precisamente aquí, en Trafalgar Square, se encuentra uno de los más importantes y, en nuestra opinión, una visita imprescindible, la National Gallery. Y aunque muchos viajeros pasan de largo pensando que no les interesa el arte, creemos que este lugar puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Decíamos que la entrada a la National Gallery es completamente gratuita. Aunque no es obligatorio, nosotros te recomendamos reservar previamente una entrada sin coste en la web oficial. Inaugurada en 1824, la National Gallery alberga una de las colecciones de pintura más importantes del mundo, con más de 2.300 obras que recorren la historia de arte europeo desde el siglo XIII hasta principios del XX. Lo mejor es que no hace falta ser un experto en arte para disfrutarla, ya que acá encontramos algunos de los cuadros más famosos de la historia. Si dispones de poco tiempo, te recomendamos buscar alguna de sus obras más famosas, como los girasoles de Van Gogh, la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci o alguna de las pinturas de Monet. Antes de continuar, queremos hacer una aclaración. Aunque hemos organizado este recorrido como si fuera un día de visita, en realidad deberías verlo como una zona de Londres. Aquí se concentran tantos lugares interesantes que es muy difícil verlo todo en una sola jornada. Precisamente por eso diseñamos este itinerario por zonas, para que puedas adaptar el viaje a tu tiempo sin perderte lo más importante. Nuestra intención es que tengas una ruta lógica y que sepas qué hay en cada punto, para que luego seas tú quien decida dónde merece la pena dedicar más tiempo y qué lugares prefieres dejar para otra ocasión. Al final el tiempo siempre es limitado y también influyen factores como el horario de apertura de los monumentos y museos o las horas de luz. Nosotros grabamos este video en verano cuando los días son muy largos, pero si viajas en otoño o invierno tendrás bastante menos horas para aprovechar. Por eso adapta siempre el recorrido a la época del año y a tus intereses. Antes de continuar nuestra ruta, merece la pena asomarse unos minutos a St. Martin in the Fields, la elegante iglesia que preside uno de los lados de Trafalgar Square. Su entrada es gratuita y si tienes unos minutos merece la pena entrar para admirar su luminoso interior y disfrutar del ambiente de tranquilidad que se respira. Ahora dejamos atrás la parte más monumental de Londres para adentrarnos en una zona completamente diferente, donde el ambiente cambia por completo. ¿El video te está ayudando? Te decimos que te suscribas para no perderte ninguna de nuestras guías. Caminaremos unos 8 minutos más hasta Piccadilly Circus. Llegamos a Piccadilly Circus, uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de Londres. Inaugurada en 1819 para conectar algunas de las principales calles del West End, hoy es famosa por sus enormes pantallas luminosas, su incesante actividad y por ser uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad. En el centro de la plaza se encuentra la famosa fuente coronada por la estatua de Anteros. Pero como suele ocurrir cuando viajamos, no siempre encontramos los monumentos en su mejor momento. Durante nuestra visita la fuente estaba completamente cubierta por obras de restauración. Es algo habitual en ciudades con un patrimonio tan importante como Londres, donde continuamente se realizan trabajos de conservación. A menos de 300 metros de Piccadilly Circus, llegamos a Leicester Square, el corazón del entretenimiento londinense. Aquí se celebran muchas de las grandes premieres del cine británico e internacional, y la plaza está rodeada de teatros, cines y un ambiente que se mantiene animado prácticamente a cualquier hora del día. Pero hay un detalle que nos encantó. Repartidas por la plaza encontrarán estatuas de algunos de los personajes más queridos del cine, como Harry Potter, Mary Poppins, Mr. Bean, Gene Kelly cantando Bajo la lluvia o Paddington. Nuestro consejo es que tomes unos minutos para recorrerla y tratar de encontrarlas todas. Muy cerca de aquí también encontrarás algunas de las tiendas más famosas de Londres, como M&M's London y la Lego Store. Dos visitas muy entretenidas, aunque no tengas intención de comprar nada. Y no dejes de acercarte al famoso reloj suizo de Leicester Square,
un reloj musical inaugurado en 1985, cuyas figuras se ponen en movimiento cada hora en punto, convirtiéndose en otra de las curiosidades de esta zona del West End. Y ahora prepárate para un cambio radical de ambiente, porque en apenas unos pasos parecerá que hemos salido de Londres. Completando la zona del West End, a solo unos pasos llegamos a Chinatown, uno de los barrios más pintorescos de Londres. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando numerosos comerciantes y restaurantes chinos comenzaron a establecerse en estas calles, convirtiéndolo en el mayor barrio chino del Reino Unido. Nada más cruzar sus tradicionales pórticos de estilo chino, el ambiente cambia por completo. Encontrarás calles decoradas con farolitos, supermercados asiáticos, pastelerías, tiendas especializadas y decenas de restaurantes donde podrás probar su gastronomía. Al salir de Chinatown, nos encontramos en el Soho, uno de los barrios con más personalidad de Londres. Durante siglos fue una zona de inmigrantes y artistas y hoy es conocida por su animada vida nocturna, sus teatros, pubs históricos, restaurantes de todo el mundo y sus calles llenas de ambiente a cualquier hora del día. Aunque merece una visita por sí solo, nosotros simplemente lo atravesamos camino de nuestra siguiente parada. A los que les interesa mucho la música o los instrumentos musicales, principalmente las guitarras, a pocos minutos de acá hay una calle que se llama Denmark Street. Ahí van a encontrar muchos comercios con venta de guitarras usadas. Van a encontrar una variedad tremenda, pero bueno, eso principalmente para aquellos músicos que les interese eso, les dejo ese dato. Ahora continuamos con la ruta que veníamos haciendo. A pocos minutos de allí llegamos a Seven Dials, una de las plazas más curiosas de Londres. Su nombre hace referencia a las 7 calles que confluyen en este punto alrededor de una columna coronada por 6 relojes de sol. El séptimo se obtiene gracias a la sombra que proyecta la propia columna. Hoy es una de las zonas con más encanto del West End, llena de boutiques, cafeterías, pubs y pequeñas calles perfectas para pasear sin prisas. En esta ruta vamos a enseñarte uno de esos rinconcitos que, aunque no aparecen en todas las guías de Londres, creemos que merecen mucho la pena conocer. A apenas un par de minutos de Seven Dials se esconde Neal's Yard, un pequeño patio que sorprende por sus coloridas fachadas, sus acogedoras cafeterías y sus tiendas de productos naturales. Es un lugar tranquilo, con mucho encanto y uno de los rincones más fotogénicos del centro de Londres. Si tienes unos minutos, te recomendamos desviarte hasta aquí antes de continuar hacia Covent Garden. Y otra cosa que te recomendamos en Londres es hacer un free tour. Nosotros te estamos dejando los recorridos por cada zona, pero en todas tienes free tour para hacer. Es una manera muy entretenida de recorrer y de conocer la historia de la ciudad. Antes de llegar, pasamos junto a la Royal Opera House. Si eres amante de la música o de la danza, puedes asistir a alguna de las presentaciones. Pero nosotros seguimos hacia uno de los lugares con más ambiente de todo Londres, el mercado de Covent Garden. Lo que hoy vemos como una animada plaza llena de vida comenzó siendo en el siglo XVII el primer espacio público planificado de la ciudad. Durante casi 300 años funcionó como el principal mercado de frutas, verduras y flores de Londres, hasta que la actividad comercial se trasladó en 1974 a unas instalaciones más grandes. Afortunadamente, el edificio histórico se conservó y hoy se ha transformado en uno de los espacios más visitados de la capital británica. El corazón de la zona es el Covent Garden Market, donde merece la pena recorrer con calma el Apple Market, un mercado cubierto que reúne pequeños puestos de artesanía, ilustraciones, joyería, antigüedades y recuerdos diferentes a los habituales. Dependiendo del día, también encontrarás otros mercados temporales dedicados al arte, la moda o los productos gastronómicos, por lo que cada visita puede ser distinta. Pero si hay algo que lo hace especial a Covent Garden es su ambiente.
A cualquier hora del día encontrarás músicos, magos, artistas callejeros ofreciendo espectáculos de un nivel sorprendente. En uno de los extremos de la plaza se encuentra la iglesia de St. Paul's, conocida cariñosamente como la iglesia de los actores. Desde el siglo XVII ha mantenido una estrecha relación con el mundo del teatro y las artes escénicas. Aunque su fachada pasa bastante desapercibida, merece la pena entrar para descubrir su tranquilo jardín, un pequeño oasis en pleno centro de Londres, donde el bullicio de la plaza parece desaparecer por completo. Si solo dispusiéramos de unas horas para disfrutar del ambiente de Londres, este sería sin duda uno de los lugares que elegiríamos. Antes de continuar, queremos hablarte de algo que para nosotros ya es imprescindible cada vez que viajamos: tener internet desde el primer minuto. Acabamos de llegar a Londres anoche, instalamos las eSIM de Olafly antes de salir y las activamos. Cuando llegamos al aeropuerto prácticamente se activa. En un destino como Londres, donde seguramente vas a usar Google Maps constantemente, comprar entradas online, consultar horarios de transporte o buscar restaurantes, estar conectados te ahorra mucho tiempo y más de un dolor de cabeza. Nosotros utilizamos Olafly porque instalas la eSIM antes de viajar, la activas al aterrizar y ya tienes conexión sin tener que buscar una tienda ni cambiar tu tarjeta SIM. Ofrece internet ilimitado en más de 200 destinos, por los que nos parece una muy buena opción, y además te da el respaldo de 1 GB al mes si cambias de plan y extiendes tus días en Londres, algo muy útil para no quedarte nunca sin conexión cuando más lo necesitas. Como siempre, te dejamos el enlace en la descripción y acá en pantalla con el QR, y utilizando nuestro código EuropaAcompañada5 obtendrás un 5% de descuento en las eSIM y un 10% de descuento en Olafly Plans durante los primeros 12 meses. Ahora sí, seguimos descubriendo Londres. Antes de continuar, queremos enseñarte uno de esos lugares que casi nadie incluye en los itinerarios y que a nosotros nos encantan. Merece la pena desviarse apenas unos metros para descubrir Godwin's Court, uno de los callejones más antiguos y con más encanto de Londres. Sus edificios georgianos y sus faroles de época parecen transportarnos varios siglos atrás. Y para muchos fans de Harry Potter fue una de las inspiraciones del callejón Nocturne, aunque nunca se ha confirmado oficialmente. Es uno de los rincones escondidos que merece la pena descubrir. Acá en pantalla el mapa del recorrido que hicimos hoy y el mismo queda en el blog. Como has visto, Londres da para muchísimo más de lo que cabe en un solo día. Hoy hemos recorrido el Londres más icónico, pero todavía nos esperan castillos, mercados históricos, barrios diferentes, algunos de los mejores miradores de la ciudad. Así que mañana seguimos. Después de recorrer el Londres de las postales, hoy cambiaremos completamente de escenario. Nos adentraremos en el lugar donde nació la ciudad hace casi 2000 años y donde hoy late el corazón financiero de Londres. Bienvenidos al Londres histórico y la City. Durante estos días, nosotros nos alojamos muy cerca de Victoria Station, una zona que nos pareció una excelente opción para recorrer la ciudad. Más adelante te contamos por qué y también cómo moverte por Londres de la forma más sencilla y económica. Ahora sí, comenzamos la ruta de hoy visitando uno de los monumentos más importantes del país, la Torre de Londres. Nuestra primera parada de hoy será la Torre de Londres, la atracción de pago más visitada de Inglaterra y uno de los monumentos imprescindibles de cualquier viaje a la capital británica. Precisamente por su enorme popularidad, es muy habitual encontrarse con largas colas para acceder, especialmente en temporada alta. Por eso nuestra recomendación es comprar la entrada con antelación. En nuestro caso accedimos con la London Pass. La Torre de Londres fue fundada a finales de 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. A lo largo de casi 1000 años ha desempeñado funciones muy distintas. Fue fortaleza, palacio real, prisión, lugar de ejecuciones e incluso albergó la Real Casa de la Moneda. Hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los monumentos más emblemáticos de Reino Unido.
Bueno, ahora ya dentro de la Torre de Londres, el consejo es, vale mucho la pena, pero el consejo es que vengan temprano. La cola que se arma es larguísima. Si es tu primera vez en Londres, creemos que es una visita que realmente merece la pena, tanto por su enorme valor histórico como por la posibilidad de contemplar las joyas de la corona, recorrer sus murallas y conocer a sus famosos cuervos. A partir de este momento, el resto del recorrido de hoy lo haremos a pie, ya que las siguientes visitas se encuentran muy cerca una de otras. Y nuestra siguiente parada está a solo unos minutos caminando, el icónico Tower Bridge, uno de los puentes más famosos y fotografiados del mundo. Aunque recorrerlo por fuera ya merece la pena, también es posible visitar su interior. Nosotros lo hemos hecho y en unos momentos te enseñaremos si creemos que realmente merece la pena entrar. La visita al Tower Bridge también está incluida en el pase turístico. Nosotros accedimos de esa forma, aunque en este caso es necesario reservar previamente el horario de la visita. Inaugurado en 1894, con el tiempo se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Londres. En su interior podrás recorrer las pasarelas elevadas, incluyendo el famoso suelo de cristal, desde donde se obtienen unas vistas muy diferentes de la ciudad. A nosotros nos gustó mucho la visita, pero preferimos que sean las imágenes las que te ayuden a decidir si merece la pena incluirla en tu viaje, especialmente si quieres cuidar el presupuesto. Mientras seguíamos fascinados con nuestra visita al Tower Bridge, seguíamos la caminata. Nuestra siguiente parada sería el Borough Market. El paseo llevaría unos 20 minutos y además de ser muy agradable, nos permitirá cruzar el río Támesis y disfrutar de algunos lugares muy interesantes. Antes de llegar al puente pasaremos por Hayes Gallery, un antiguo muelle y almacén portuario del siglo XIX, que tras su rehabilitación se convirtió en una elegante galería comercial cubierta, conservando parte de su estructura original y su pasado ligado al comercio del puerto de Londres. Justo enfrente se encuentra el HMS Belfast, un buque de guerra de la Marina Real Británica que participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Hoy funciona como museo y aunque la entrada también está incluida en el pase turístico que utilizamos, decidimos no visitarlo porque el tiempo no nos alcanzaba para hacerlo todo. Repetimos, Londres tiene tantísimas atracciones que es prácticamente imposible verlo todo en un solo viaje y nuestro consejo es que priorices aquellas visitas que más encajan con tus gustos y disfrutes el recorrido sin intentar abarcarlo todo. Si nos conoces desde hace tiempo, ya sabrás que somos muy fanáticos de recorrer mercados. Nos parecen una de las mejores formas de descubrir la gastronomía, el ambiente y la vida cotidiana de cada ciudad. Y sin duda, Borough Market es uno de nuestros favoritos de Europa. Ya en la Edad Media existía un mercado en esta zona, junto al acceso sur del antiguo puente de Londres, donde agricultores y comerciantes llegaban para vender sus productos a quienes entraban y salían de la ciudad. Con el paso del tiempo creció tanto que fue trasladado a su ubicación actual, donde continúa funcionando desde mediados del siglo XVIII. Esta es la cola para la paella. Después tenemos cereza, la cereza 5 libras la cajita y las fresas, las frutillas 5 libras la cajita. Y listo como pachón. Uno de sus rasgos más característicos son las vías del tren que pasan sobre el mercado. Cuando llegó el ferrocarril en el siglo XIX, el mercado ya estaba instalado y tuvo que adaptarse a la construcción del viaducto. Lejos de perjudicarlo, el tren ayudó a convertirlo en uno de los principales mercados de alimentos de Londres y hoy esa estructura forma parte de su identidad.
Entre sus puestos encontrarás productos locales y comida preparada de todos los rincones del mundo. Nosotros llegamos justo a la hora del almuerzo, así que aprovechamos para comer algo y hacer una pausa antes de continuar la ruta. Acá el Bruno Market es impresionante, la verdad que vale mucho la pena que vengan hasta acá, que se den una vuelta. Si quieren tomar algo, si quieren comer algo, genial, pero si no quieren, de todos modos, no se pierdan porque es muy pintoresco. Después de reponer energías, continuamos la ruta. Hasta aquí ya llevamos caminados aproximadamente 3 kilómetros y ahora nos espera un paseo de unos 20 minutos, cruzando nuevamente el río Támesis para dirigirnos a uno de nuestros miradores favoritos de Londres. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. De camino pasaremos junto al Monumento al Gran Incendio de Londres, una columna de 62 metros de altura construida para conmemorar el incendio de 1666 que destruyó gran parte de la ciudad medieval. Es posible subir sus 311 escalones para disfrutar de unas bonitas vistas de la City. Nosotros ya lo habíamos hecho en un viaje anterior, así que en esta ocasión decidimos continuar la ruta para aprovechar mejor el tiempo. Nuestra siguiente parada será el Sky Garden, un espectacular jardín situado en lo más alto de uno de los rascacielos de la City y para nosotros uno de los mejores miradores gratuitos de Londres. Queremos darte una recomendación que puede ahorrarte una decepción. La entrada al Sky Garden es completamente gratuita, pero es imprescindible reservar previamente el horario en su página web. Las entradas se ponen a disposición con unas 3 semanas de antelación y los horarios más solicitados suelen agotarse muy rápido. Así que si tienes claro que quieres venir, nuestra recomendación es que hagas la reserva en cuanto se habiliten. Sabemos que puede parecer un detalle menor, pero créenos, es el tipo de información que marca la diferencia entre poder disfrutar de este mirador o quedarte con las ganas. Reafirmamos que es un excelente lugar. Y si no consigues entradas, todavía tienes una alternativa. Puedes reservar una mesa en alguno de los restaurantes del Sky Garden y esa reserva incluye el acceso al mirador, por lo que puede ser una muy buena opción si quieres darte un capricho. Pero lo mejor es que este no sería el único mirador gratuito que disfrutaríamos durante el viaje. Más adelante te mostraremos otros que también creemos que no te los puedes perder. A solo unos minutos del Sky Garden llegaremos a otro de esos rincones con muchísimo encanto, el Leadenhall Market. Este elegante mercado cubierto tiene sus orígenes en el siglo XIV, aunque el edificio que vemos hoy fue construido en la época victoriana, a finales del siglo XIX. Su impresionante estructura de hierro forjado, los techos de cristal y los colores que decoran su interior hacen que pasear por aquí sea una experiencia muy especial, incluso aunque no tengas pensado detenerte a comer o hacer compras. Y si eres fan de Harry Potter, seguro que este lugar te resulta familiar. Leadenhall Market fue uno de los escenarios utilizados en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por aquí caminan Harry y Hagrid antes de llegar al caldero chorreante. Y de hecho, la puerta al caldero que aparece en la película todavía puede verse en uno de sus pasajes. Además, la arquitectura victoriana de este mercado sirvió de inspiración para recrear la estética del callejón Diagon, que más tarde se construyó en los estudios de rodaje. Y como te adelantábamos hace un momento, el Sky Garden no sería el único mirador gratuito que disfrutaríamos en Londres. Caminando apenas 5 minutos, llegamos a Horizon 22, otro de los grandes descubrimientos de este viaje. Situado en la planta 58, ofrece unas impresionantes vistas panorámicas de Londres. Al igual que el Sky Garden, el acceso es completamente gratuito, pero es necesario reservar previamente el horario desde su página web.
Las entradas suelen ponerse a disposición con aproximadamente 2 semanas de antelación y los horarios se agotan con rapidez, por lo que te recomendamos reservar en cuanto se habiliten. Estoy aquí en Pozo Rivera para poder arrendar su plaza. La verdad que vale mucho la pena. Me parece que hay unas pocas que son gratis, las otras hay que otras pagar. que son de pago. Si no consigues entradas, todavía tienes una posibilidad. Cada día se liberan algunas plazas para acceder sin reserva, aunque dependerá del aforo disponible en ese momento. Muchos viajeros nos han preguntado cuál merece más la pena, Sky Garden o Horizon 22. Aunque los dos son gratuitos, ofrecen experiencias muy diferentes. Sky Garden destaca por su ambiente con jardines y restaurantes, mientras Horizon nos sorprende por la altura y por ofrecer unas vistas completamente despejadas de la ciudad. Para nosotros son dos visitas que se complementan perfectamente y que merecen mucho la pena incluir en un primer viaje a Londres. Continuamos nuestro recorrido caminando hacia nuestra siguiente parada. De camino pasaremos junto al histórico Banco de Inglaterra, una de las instituciones financieras más importantes del Reino Unido desde hace más de 3 siglos. Apenas unos minutos después, llegaremos a One New Change, un moderno centro comercial que esconde una terraza gratuita desde donde se obtienen una de las vistas más bonitas de la Catedral de San Pablo. Para llegar solo tendrás que subir por su ascensor panorámico de cristal, que ya durante el recorrido ofrece una magnífica perspectiva de la catedral. Una vez arriba podrás disfrutar de una de las postales más icónicas de Londres, con la impresionante cúpula de San Pablo prácticamente frente a ti. El acceso es gratuito y cuando nosotros los visitamos no era necesario realizar ninguna reserva previa. De todos modos, siempre chequea este tipo de cosas. Si pasas por esta zona, creo que merece mucho la pena hacer esta breve parada. Frente a nosotros se alza la impresionante Catedral de San Pablo, uno de los edificios más emblemáticos de Londres y una de las iglesias más importantes del Reino Unido. Construida tras el gran incendio de 1666, su enorme cúpula domina el skyline de la ciudad desde hace más de 3 siglos. Si dispones de tiempo, te recomendamos visitar también su interior. Además de admirar su espectacular arquitectura, podrás subir hasta la cúpula para disfrutar de unas magníficas vistas de Londres. La entrada está incluida en la London Pass, por lo que si utilizas este pase, creemos que es una visita que merece mucho la pena. Y si prefieres no entrar, no te preocupes. Justo frente a la catedral encontrarás una de las mejores perspectivas de Millennium Bridge, con la cúpula de San Pablo al fondo, una de las imágenes más icónicas y fotografiadas de Londres. Ahora cruzaremos el Millennium Bridge, un puente peatonal inaugurado en el año 2000 que une la Catedral de San Pablo con la orilla sur del Támesis. Los fans de Harry Potter probablemente lo reconocerán porque aparece en Harry Potter y el misterio del príncipe, en la escena en la que es destruido por los mortífagos. A estas alturas ya llevamos recorrido cerca de 5 kilómetros, pero todavía nos quedan algunas de las visitas más interesantes del día. Al otro lado del puente nos espera el Tate Modern, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo. Lo mejor de todo es que su colección permanente es gratuita, por lo que aunque no seas un apasionado del arte moderno, creemos que merece la pena entrar al menos un rato. Encontrarás obras de artistas tan conocidos como Picasso, Dalí, Matisse o Warhol. Y si prefieres simplemente descansar un poco, no dejes de subir a la planta superior, donde encontrarás una cafetería y un restaurante con unas vistas magníficas de la Catedral de San Pablo y del skyline de Londres. Después de visitar la Tate Modern, continuaremos caminando por la ribera del Támesis hasta llegar al Shakespeare Globe, la reconstrucción del famoso teatro donde William Shakespeare estrenó muchas de sus obras más conocidas. Si te interesa el teatro o la literatura, es una visita muy recomendable. Nosotros, sin embargo, llegamos ya a última hora de la tarde y lo encontramos lamentablemente ya cerrado. Nuestra caminata terminará en otro de los grandes íconos del skyline londinense, The Yard.
Con sus 310 metros de altura, es el rascacielos más alto del Reino Unido y uno de los edificios más reconocibles de la ciudad. En sus plantas superiores se encuentra The View from the Shard, uno de los miradores más espectaculares de Londres. La entrada está incluida en la London Pass, por lo que si dispones de este pase, creemos que es una visita que merece mucho la pena para despedir este intenso día disfrutando de unas vistas de 360 grados sobre la ciudad. Aunque hoy ya hemos visitado varios miradores gratuitos, la experiencia desde The Shard es diferente. Su altura, las vistas en 360 grados y la posibilidad de contemplar Londres desde esta altura hace que siga siendo uno de los miradores más impresionantes de la ciudad. Pero hay otra posibilidad para finalizar este segundo día. Queremos proponerte una experiencia que creemos que puede ser el broche perfecto de la jornada. A estas alturas seguramente ya habrás elegido hacer alguna de las visitas que te hemos mostrado. Si todavía te quedan ganas de seguir disfrutando de la ciudad, una excelente opción es hacer un crucero por el río Támesis al atardecer. Bueno, listos para embarcarnos, para hacer la cena en el barco, igual que como hicimos en París, ahora lo vamos a hacer en Londres por el Támesis. Puedes optar simplemente por un paseo en barco para contemplar Londres desde el río, o ya al atardecer noches, si quieres hacer un momento especial, reservar un crucero con cena a bordo, que fue la opción que nosotros elegimos. Navegar mientras contemplas monumentos como el Tower Bridge, la Torre de Londres o el London Eye, también iluminados, es una experiencia completamente diferente y una forma fantástica de poner broche final a este intenso día. Más adelante te enseñaremos otra propuesta gastronómica muy original para disfrutar de Londres, pero si buscas una forma especial de terminar esta jornada, un crucero por el Támesis es una de nuestras recomendaciones favoritas. Mañana nos espera un recorrido muy diferente, con barrios llenos de encantos, mercados y rincones. Y si eres fan de una de las comedias románticas más icónicas del cine, el comienzo del próximo día te va a encantar. Después de descubrir el Londres más histórico, hoy recorreremos una de las zonas más elegantes y encantadoras de la ciudad. Bienvenidos a Londres elegante. Como nuestra primera parada se encuentra un poco alejada del centro, hoy utilizaremos el transporte público de Londres. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos en la estación y bueno. Estamos en la estación Victoria y ahora vamos a arrancar el día. Lo más cómodo será tomar el metro hasta la estación de Notting Hill Gate, desde donde caminaremos unos minutos hasta Portobello Road, donde comenzará nuestro recorrido. Para moverte por Londres puedes utilizar una tarjeta contactless o, si lo prefieres, comprar una tarjeta Oyster y cargarle el saldo. Con cualquiera de las dos opciones, el sistema registrará todos tus desplazamientos y al final del día aplicará automáticamente el importe más conveniente, respetando un límite máximo diario. Eso sí, hay una regla muy importante. Cada persona debe utilizar siempre su propia tarjeta o dispositivo durante todo el viaje. Y si entras al metro con una tarjeta o con el móvil, tendrás que salir utilizando exactamente el mismo para evitar cargos incorrectos. Nuestra primera parada es Notting Hill, uno de los barrios con más encanto y personalidad de Londres. Sus calles residenciales, las famosas casas de colores y su ambiente tranquilo lo han convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Cada sábado, Portobello Road se transforma con la celebración de su famoso mercado, uno de los más conocidos del mundo, especialmente por sus puestos de antigüedades. Aunque durante el resto de la semana también encontrarás tiendas abiertas y algunos puestos, es el sábado cuando el mercado alcanza su mayor esplendor.
Pero si hay algo que hizo más famoso a este barrio fue la película Un lugar llamado Notting Hill, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Muchas de sus localizaciones pueden visitarse todavía hoy, como la librería, la conocida Puerta Azul, o varias de las calles que aparecen en la película. Así que además de disfrutar del ambiente del barrio, iremos descubriendo algunos de esos escenarios mientras recorremos sus rincones más emblemáticos. Tanto si eres fan de la película como si nunca la has visto, Notting Hill es uno de esos barrios que merecen la pena ser recorridos. Sus coloridas fachadas, su ambiente relajado y el encanto de sus calles lo convierten en una visita imprescindible en cualquier viaje a Londres. Después de un ligero desayuno para recargar energías, continuamos nuestro recorrido a pie. De camino atravesamos una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad, donde se suceden impresionantes mansiones, embajadas y residencias diplomáticas, un entorno que refleja a la perfección el carácter distinguido de este barrio. Nuestro destino es el Palacio de Kensington, una residencia real con más de 300 años de historia, que ha sido hogar de numerosos miembros de la familia real británica. Entre ellos, la princesa Diana, que vivió aquí durante 15 años, lo que convirtió a este palacio en uno de los lugares más ligados a su memoria. Si decides visitar su interior, podrás recorrer los apartamentos históricos, conocer parte de la historia de la monarquía británica. En los jardines del palacio también podrás ver la estatua de la princesa Diana, inaugurada en 2021 como homenaje a su legado. Se encuentra en el jardín, en uno de los rincones más bonitos de Kensington Palace. Al salir del palacio, continuamos nuestro paseo por Kensington Gardens, uno de los parques reales más elegantes de Londres. Caminaremos junto al Round Pond, un gran lago que aporta una tranquilidad difícil de imaginar en una ciudad tan bulliciosa. Sin apenas darnos cuenta, el paseo nos llevará hasta Hyde Park, otro de los grandes pulmones verdes de la capital. Aquí encontraremos la Diana Memorial Fountain, un emotivo homenaje dedicado a la princesa Diana, diseñado como un lugar de calma y reflexión, pero como ven, nosotros lo encontramos en mantenimiento. Muy cerca se encuentra el impresionante Albert Memorial, un monumento de estilo neogótico que la reina Victoria mandó a construir en honor a su esposo, el príncipe Alberto. Justo enfrente se alza el Royal Albert Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y un auténtico ícono de Londres. Desde aquí, solo tendremos que caminar unos minutos para llegar a nuestra siguiente parada, dos de los museos más importantes de la ciudad, el Museo de Historia Natural y el Museo de Ciencias. Ambos tienen entrada gratuita y aunque normalmente es posible acceder sin problemas, te recomiendo reservar tu entrada gratuita con antelación para evitar esperas o posibles limitaciones de aforo. Como siempre, te dejaré toda la información en el blog. Comenzaremos por el Museo de Historia Natural, uno de los más espectaculares de Londres, tanto por el edificio que lo alberga como por sus colecciones. Nada más entrar, te recibirá el impresionante esqueleto suspendido de una enorme ballena azul. Destacan en él la sala de los dinosaurios, la zona dedicada a volcanes y terremotos, la exposición sobre la evolución de la vida y la biodiversidad de nuestro planeta. Justo al lado se encuentra el Museo de Ciencias, otra visita gratuita muy recomendable, especialmente si viajas en familia. Aquí encontrarás exposiciones interactivas sobre el espacio, la aviación, la medicina, la informática y algunos de los inventos que cambiaron el mundo. Ambos museos son enormes, por lo que es prácticamente imposible recorrerlos por completo en una sola visita. Si dispones de poco tiempo, te recomiendo elegir el que más se adapte a tus intereses o dedicar unas horas a cada uno. Muy cerca de aquí se encuentra el Victoria and Albert Museum, otro de los grandes museos gratuitos de Londres.
dedicado al arte, el diseño y las artes decorativas. Alberga una colección de más de 2 millones de piezas procedentes de todo el mundo. Uno de los espacios más sorprendentes es la Casse Courts, donde podrás contemplar reproducciones a tamaño real de algunas de las obras más famosas de la historia, como la columna de Trajano, el David de Miguel Ángel o las impresionantes puertas de varias catedrales europeas. Sinceramente es un museo que no vimos demasiado recomendado al preparar nuestro viaje y sin embargo nos sorprendió muchísimo. Al ser gratuito y estar justo al lado de los otros 2 museos, creemos que merece la pena dedicarle al menos un rato de la visita. Después nos cuentan qué les ha parecido. El día de hoy, que es un día elegante, no podríamos terminarlo en otro lugar que no fuera las tiendas Harrods. Inauguradas en 1849, hoy cuentan con más de 300 departamentos repartidos en 7 plantas, donde encontrarás desde las firmas de lujo más prestigiosas hasta una espectacular sección de alimentación y gastronomía que merece la visita, aunque no tengas pensado comprar nada. Recorrer sus elegantes salones y descubrir su cuidada decoración forma parte de la experiencia. Hoy fue otro de esos días en los que aprovechamos una de las cosas que para nosotros hay que hacer sí o sí en Londres, y es disfrutar de sus museos. Después de descubrir el Londres más clásico, histórico y elegante, hoy cambiaremos completamente de ambiente. Recorreremos algunos de los lugares más alternativos y con más personalidad de la ciudad. Bienvenidos al Londres alternativo y cinematográfico. Antes de comenzar el recorrido de hoy, queremos enseñarte el hotel en el que nos alojamos durante nuestra estancia en Londres. Elegimos esta zona porque nos pareció una ubicación muy práctica, a pocos minutos caminando de Victoria Station, una de las estaciones mejor comunicadas de la ciudad. El hotel elegido fue el Premier Inn Victoria, no hay nada para destacar, lo elegimos simplemente por ubicación y precio. Hay varias cosas que creemos, principalmente en servicios, que no es todo lo bueno que podría ser, pero lo dicho, el precio no fue tan elevado como podían serlo otros hoteles y la ubicación era buena. Después de desayunar, salimos caminando hacia la estación Victoria. Desde aquí también podemos acceder fácilmente al Underground, que utilizaremos para desplazarnos hasta King Cross, nuestra primera parada del día. Aunque por aquí pasan cada día miles de viajeros, para millones de personas esta estación es mucho más que un importante nudo ferroviario. Es el lugar donde comienza la aventura de Harry Potter rumbo a Hogwarts. Aquí se encuentra la recreación del famoso andén 9 3/4, donde podrás hacerte la clásica fotografía con el carrito desapareciendo entre el muro. Junto a él también encontrarás la tienda oficial de Harry Potter, uno de los lugares más visitados por los fans de la saga. Haces la cola, te puedes tomar la fotografía, no es obligación después que compres la fotografía, así que si quieres divertirte un rato está buenísimo. Nosotros dedicamos un buen rato a recorrer la tienda y empamparnos del ambiente. Te adelantamos que muy cerca de Londres se encuentran los estudios de Warner, una visita imprescindible a la que dedicaremos un video completo más adelante. Nada más salir de King Cross, nos dirigimos al edificio que aparece en las películas de Harry Potter como la fachada de la estación. Aunque en la historia se supone que estamos viendo King Cross, en realidad las escenas exteriores se rodaron frente a la espectacular estación de St. Pancras. Y aunque no seas fan de la saga, merece muchísimo la pena entrar. Su impresionante arquitectura de estilo victoriano, con su enorme estructura de hierro, los techos acristalados y la elegante fachada de ladrillo rojo, la convierten en una de las estaciones más bonitas de Europa. Tómate unos minutos para recorrerla porque realmente impresiona. Nuestra siguiente parada es Camden Town, probablemente el barrio más alternativo de Londres. Aquí conviven la música, el arte urbano, los mercados y una personalidad única que lo han convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Además, fue el barrio donde Amy Winehouse vivió y al que siempre estuvo profundamente vinculada.
Camden Town es uno de esos barrios que tienen una personalidad propia. Lo que comenzó como una zona industrial junto al Regent's Canal fue transformándose especialmente a partir de los años 70 y 80 en un punto de encuentro para artistas, músicos y diferentes movimientos culturales. Hoy es uno de los barrios más alternativos y vibrantes de Londres. Su gran protagonista es Camden Market, un enorme conjunto de mercados donde encontrarás de todo: ropa vintage, diseño independiente, artesanía, vinilos, recuerdos y una impresionante oferta gastronómica con sabores de prácticamente cualquier rincón del mundo. Aunque no tengas pensado comprar nada, merece la pena recorrer sus calles, perderse entre sus puestos y disfrutar del ambiente, porque es una experiencia en sí misma. Camden también quedó para siempre ligado al nombre de Amy Winehouse. La cantante vivió aquí durante muchos años y fue una figura habitual del barrio, donde todavía hoy sigue muy presente su recuerdo. En Stables Market encontrarás una estatua de bronce inaugurada en 2014 que se ha convertido en un lugar de homenaje para sus seguidores y en una de las fotografías más buscadas de Camden. Nosotros dedicamos un buen rato a recorrer el mercado, disfrutar de su ambiente y dejarnos sorprender por cada rincón, porque pocos lugares representan tan bien el lado más creativo, desenfadado y alternativo de Londres. La verdad que el lugar es súper pintoresco. Es para pasar toda una mañana, yo creo, acá recorriendo. Desde Camden Town continuaremos caminando hasta Regent's Park, uno de los parques reales más elegantes de Londres. Diseñado a comienzos del siglo XIX, destaca por sus amplias avenidas, jardines perfectamente cuidados y un ambiente mucho más tranquilo que el de los otros parques de la ciudad. Un lugar perfecto para hacer una pausa antes de continuar el recorrido. Nuestra siguiente parada fue el Madame Tussauds. La verdad es que decidimos visitarlo porque lo teníamos incluido en el pase turístico y pensamos que era una buena oportunidad para conocer una de las atracciones más famosas de Londres. Y tenemos que reconocer que nos sorprendió para bien. Fue una visita muy divertida, recorriendo sus diferentes salas y haciéndonos fotos con personajes del cine, la música, el deporte, la historia y la familia real. El nivel de detalle de muchas de las figuras es realmente impresionante y en más de una ocasión cuesta creer que no se trata de personas de verdad. Al final es una experiencia diferente, entretenida y una forma muy divertida de pasar un rato más en Londres. Seguimos nuestro recorrido hasta Baker Street, una calle que forma parte del imaginario de millones de personas gracias a uno de los detectives más famosos de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Si hoy estamos recorriendo el Londres cinematográfico, no podía faltar uno de los personajes de ficción más vinculados a la ciudad. Nada más llegar, encontramos la estatua de Sherlock Holmes, un homenaje al legendario detective creado por Arthur Conan Doyle. Muy cerca de allí se encuentra también el Museo de Sherlock Holmes, recreado como la vivienda del famoso detective en el número 221B de Baker Street. Aunque nosotros no entramos a visitarlo, es una parada muy recomendable para los seguidores de sus novelas y de las numerosas películas y series inspiradas en este personaje. Después de recorrer Baker Street, volvimos a tomar el Underground para dirigirnos a uno de los rincones más tranquilos y desconocidos de Londres, Little Venice. Aunque no es una de las paradas más conocidas de Londres, Little Venice parece sacado de una película. Sus tranquilos canales, las casas elegantes, los barcos convertidos en viviendas y las terrazas junto al agua crean un ambiente completamente distinto al del resto de la ciudad. Después de disfrutar del ambiente de la pequeña Venecia, volvimos a tomar el metro para dirigirnos hacia otro de los lugares más emblemáticos de Londres para los amantes de la música, Abbey Road. Y si hay un lugar que ningún amante de la música puede perderse en Londres, ese es Abbey Road. En esta tranquila calle se encuentra el paso de peatones más famoso del mundo, inmortalizado en 1969 en la portada del álbum Abbey Road de The Beatles, una de las imágenes más reconocibles de la historia de la música.
A pocos metros también se encuentran los legendarios Abbey Road Studios, donde no solo grabaron de The Beatles, sino también artistas como Pink Floyd, Oasis y muchos más. Aunque los estudios no pueden visitarse libremente, acercarse hasta aquí ya merece la pena por todo lo que representan para la historia de la música. Como podrás imaginar, hacerse la clásica fotografía cruzando el paso de peatones se ha convertido en toda una tradición. Eso sí, ten paciencia porque hay tráfico y suele haber muchos visitantes esperando su turno para recrear una de las portadas más famosas de todos los tiempos. Y para poner el broche de oro a este día, decidimos vivir una experiencia diferente, cenar mientras recorríamos las calles de Londres a bordo de un autobús panorámico. Esta vez quisimos darnos un gusto y hacer una cena muy especial también en Londres. Lo hicimos en París, nos encantó. Nos encantó y quisimos repetir a ver qué tal es la opción en esta ciudad. Durante el recorrido disfrutamos de un menú mientras contemplábamos algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad mientras se iban iluminando. Es una forma muy original de despedir el día y descubrir otra cara de Londres cuando cae la noche. No es una actividad económica, pero si buscas una experiencia especial para una ocasión o simplemente quieres darte un capricho durante el viaje, creemos que merece la pena. Siempre insistimos en que esto depende de los gustos de cada uno, pero nosotros nos fuimos con la sensación de haber vivido uno de esos pequeños momentos mágicos que regalan los viajes. Incluso coincidimos con una pareja que celebraba su aniversario y casi sin darnos cuenta, todos los pasajeros terminamos formando parte de la celebración. Fue un final de día muy especial que recordaremos con mucho cariño. Pero todavía nos quedaba el último día en Londres. Hemos llegado a nuestro último día en Londres y queremos dedicarlo a descubrir otras de las grandes caras de la ciudad. Hoy recorreremos algunos de sus lugares más emblemáticos relacionados con la historia, la cultura y la monarquía británica, así como rincones desconocidos. Bienvenidos al Londres cultural y real. Comenzaremos nuestro último día en uno de los lugares que creemos imprescindibles en cualquier viaje a Londres, el Museo Británico. Y una de las mejores noticias es que, al igual que muchos de los otros grandes museos de la ciudad, la entrada a su colección permanente es completamente gratuita. Fundado en 1753, alberga una de las colecciones de historia y arqueología más importantes del mundo, con millones de piezas procedentes de prácticamente todas las civilizaciones. Como puedes imaginar, es imposible verlo entero en una sola visita, por lo que nuestra recomendación es venir con una idea de las obras que no quieres perderte. Entre las más destacadas se encuentra la famosa piedra Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, el impresionante busto colosal de Ramsés II, las momias del antiguo Egipto, los mármoles del Partenón procedente de la Acrópolis de Atenas. Aunque no seas un apasionado de la historia, creemos que merece mucho la pena dedicarle unas horas. Es uno de esos museos capaces de sorprender a cualquier visitante y una oportunidad única de contemplar auténticos tesoros de la humanidad sin pagar entrada. Si prefieres optimizar el tiempo, desde aquí puedes desplazarte en metro directamente hasta la zona del Palacio de Buckingham. Nosotros, en cambio, aprovechamos para descubrir dos lugares que nos habían recomendado y que nos parecieron una opción perfecta para hacer una parada, comer algo y ver algo diferente también. El primero fue Attendant Coffee Roaster. Lo que hace especial a esta cafetería es que ocupa antiguos baños públicos victorianos, cuidadosamente restaurados y convertidos en un espacio moderno y con mucho encanto. Sin duda, una de las cafeterías más originales que encontraremos en Londres. Nuestra siguiente parada fue Mercato Mayfair, uno de los espacios gastronómicos más bonitos de Londres. Lo que hoy alberga puestos de comidas de todo el mundo fue, durante más de un siglo, una iglesia. El edificio ha sido restaurado, conservando gran parte de su arquitectura original, por lo que comer aquí es una experiencia muy diferente.
everything 'cause that's just what I like. So why you always wasting all my time? Con las pilas cargadas, continuamos caminando hacia la zona más representativa de la monarquía británica. Nuestra intención era visitar las caballerizas reales, donde se conservan los carruajes y vehículos oficiales utilizados por la familia real en las grandes ceremonias. Sin embargo, tuvimos la mala suerte de coincidir con uno de los días de la semana en las que permanece cerrada, así que nos quedamos con las ganas de conocerlas por dentro. Desde allí solo hay unos minutos hasta el Palacio de Buckingham, el edificio más representativo de la monarquía británica y uno de los lugares más fotografiados de Londres. Junto al Palacio de Buckingham también tiene lugar el famoso cambio de guardia, una de las ceremonias más populares de Londres. En esta ocasión decidimos no asistir porque requiere dedicarle bastante tiempo y suele concentrar a muchísimos visitantes. Nosotros preferimos aprovechar esas horas para seguir descubriendo otros rincones de la ciudad. Eso sí, si es tu primera vez en Londres y has soñado con verlo, puede ser una experiencia muy recomendable. Nuestro consejo es consultar los días y horarios, llegar con antelación y organizar el resto del recorrido en función de la ceremonia. Nosotros continuamos el recorrido hacia St. James Park, considerado uno de los parques más bonitos de Londres. Nuestro objetivo era llegar hasta el Blue Bridge. Además de disfrutar de este agradable paseo entre jardines, lagos y aves, merece la pena detenerse unos minutos aquí para contemplar el palacio desde una perspectiva diferente y hacer algunas fotografías. Londres es una ciudad enorme y es prácticamente imposible verlo todo en un solo viaje. Nosotros estuvimos 7 noches y aún así nos quedaron muchos lugares pendientes. Además, uno de esos días lo dedicamos casi por completo a visitar los estudios Warner Bros. De Harry Potter, una experiencia de la que hablaremos en un video específico. Solo les adelantamos que lo hicimos con el transporte incluido desde Londres y la experiencia fue perfecta. Les dejo ya el link para que vayan viendo, pero repito, habrá un video especial. A eso, como decíamos que dedicamos un día, también hay que añadir que al grabar videos siempre necesitamos más tiempo en cada visita para poder enseñarlos cada lugar con calma. Por eso en esta ocasión decidimos dejar para otro viaje lugares como el Observatorio de Greenwich, el Estadio del Chelsea, el tour por el Estadio del Tottenham, el Estadio del Arsenal o Wembley. Todos ellos están incluidos en el London Pass y pueden ser excelentes alternativas si alguno de los lugares que nosotros visitamos no encaja tanto en sus gustos. Poder intercambiar uno con otro. De hecho, algunos de ellos ya lo conocíamos de viajes anteriores y precisamente esa es la idea de esta guía. No que copien nuestro recorrido al pie de la letra, sino que les sirva para construir su propio itinerario, eligiendo qué merece más la pena según el tiempo que tengan y sus gustos. Si disponen de más días, otra excelente opción es dedicar una jornada a conocer algunos de los lugares que se encuentran cerca de Londres. Y entre los más populares están Oxford, Cambridge, los Cotswolds, Stratford-upon-Avon, Stonehenge, Bath, el Castillo de Windsor, Canterbury o los impresionantes acantilados de Dover. Y antes de terminar, un último consejo que siempre damos en nuestros viajes. No olvides contratar un buen seguro de viajes. Nunca sabes cuándo puedes necesitar asistencia médica y contar con un buen seguro puede ahorrarte muchos problemas. Les dejamos en la descripción 2 opciones para que chequeen cuál se adapta más a sus necesidades.